RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país, con la doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, qué gusto saludarla, muy amable por compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Buenos días y mi agradecimiento para RCR por permitirme comunicarme con los ciudadanas de Tacna. Un saludo desde acá, desde Lima. Sí, nosotros estamos acá transmitiendo directamente desde la capital de la República. Hace unos días, el Pleno del Tribunal Constitucional realizó una primera audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencias, ¿no? Y esto es muy importante que se conozca, ¿no? El caso de una ciudadana, ¿no? María Antonia Díaz, ¿no? Una ciudadana, además, quechua hablante, ¿no? De Carhuaz, quien presentó justamente una demanda de amparo en contra de la municipalidad provincial de Carhuaz, ¿no? ¿Por qué guarda precedente este hecho, doctora Ledesma? ¿Por qué es importante hacer un seguimiento de estos casos, ¿no? Que muchas veces están alejados, ¿no? de la zona urbana, exacto, pero que responden justamente a la vida cotidiana de los peruanos? Sí, porque el Tribunal Constitucional está en una posición de concretizar, materializar los derechos fundamentales y que no queden nada más en una mera declaración, sino que ingresar a verificar si realmente se está cumpliendo. Pero lo trascendente de estos tres casos, que son los que estamos haciendo la supervisión, es lo siguiente. Comúnmente, cuando un ciudadano se ve afectado con algún derecho, como por ejemplo en el caso de la ciudadana Díaz Tinoco, el tribunal no solo da tutela a la persona Díaz Tinoco, que es la titular de esta acción, sino que piensa que hay varias personas igual que ellas que están en esa misma condición. ¿Cuál era su condición? Son ciudadanos que van a buscar un servicio público al Estado y el Estado les da un servicio no en el idioma que ellos hablan, sino en el idioma que es el castellano, ¿no? Entonces lo que dice el tribunal, ¿no? En este caso es que la decisión no solo es para Díaz Tinoco, para la señora Díaz Tinoco, sino es para todos los ciudadanos, no, para exigir que el servicio se le dé en el idioma preponderante de la zona. Si el idioma preponderante es el Ayaninca, se tendrá que dar el servicio público en Ayaninca, o en Aymara, o en el quechua, porque la Constitución señala en el artículo 48 que no hay un idioma oficial, hay varios idiomas oficiales y serán los idiomas que sean preponderantes en la zona. Por eso es que el tribunal llama la atención y dice, no es posible que en una zona predominantemente quechua hablante se dé el servicio público en un idioma castellano que no es el idioma oficial de la zona. Y eso es lo que le ha dicho, no hoy, le dijo hace 2 años a la municipalidad de Carhuaz, y ahora lo que venimos es a preguntar a la municipalidad cuánto ha avanzado, cuánto ha cambiado en el servicio público, qué está haciendo para dar el servicio público en el idioma preponderante en la zona. Y la segunda idea, periodista, es la siguiente, ¿no? Tenemos que reconocer que somos un país pluricultural, multilingüístico, y por lo tanto tenemos que comenzar a dar su espacio y su valor a las lenguas predominantes de estos entornos, que el Perú es muy multivariado y muy multifacético. ¿Cuánto se ha avanzado, doctora Ledesma, en lo que concierne a la supervisión de cumplimiento de sentencias, ¿no? Y cómo se establece esta jurisprudencia constitucional en estos casos, ¿no? Exactamente. Miren, es la primera vez que el tribunal está generando estas audiencias de supervisión. Comúnmente se daban estas sentencias que se llamaban, entre comillas, estructurales, porque a través de estas sentencias buscábamos remover, cuestionar al sistema estatal, al sistema de administración pública, ¿no? Pero ya hemos dado un paso más. No solo hay que dar una sentencia donde se llame la atención, por ejemplo, en el tema de la educación rural, como por ejemplo en el tema de las cárceles, al tratamiento de salud, o en el tema de los quechohablantes, sino que ahora el tribunal, por primera vez, ha empezado la política de supervisar a los funcionarios si es que están cumpliendo o no con estos mandatos constitucionales. Y en esta experiencia que están realizando desde el Tribunal Constitucional,
¿Se está cumpliendo a cabalidad el cumplimiento, las normas, lo dispuesto? Muy buena su pregunta. Primera, tendría que hacer dos reflexiones. La primera, que en muchos casos los funcionarios no estaban acostumbrados a que luego el tribunal les venga a pedir cuentas cuánto han avanzado. Entonces, en algunos casos, de manera acelerada, como sea, faltando un par de semanas, han tratado de corregir, de ver cómo cumplen esta sentencia. Y eso es una situación que hemos advertido. Y una segunda situación que hemos advertido es también la falta de organización misma de la administración, ¿no? La comunicación entre todos los entes, sobre todo en las zonas que no estén en la capital, ¿no? Que recién la comunicación se da a raíz de una audiencia de supervisión. El cumplimiento no ha sido a cabalidad, pero por lo menos sí le hemos puesto nuevamente la mirada en el tema que nos ha preocupado, y los funcionarios, como ustedes, están ahora tratando de correr para cumplir esta situación. Ahora, en esa misma línea de la primera pregunta, quiero preguntarle por otro caso que también ha sido visto por el tribunal, ¿no? Porque hace poco ustedes han declarado fundada una demanda de amparo y reconocimiento de un derecho a estudiar, ¿no? De dos personas, ¿no? En la zona de Urcubamba, que es una zona alejada, en Amazonas, ¿no? Y de edad de 18 y 19 años, a quienes aparentemente no se les impedía justamente cursar estudios por la edad, ¿no? Y en este caso ustedes han resuelto. Coméntenos por qué, porque muchas veces cuando se habla del Tribunal Constitucional solamente se habla de los casos macro, los casos que tienen una connotación política, pero estos casos que se viven de manera cotidiana muchas veces pasan simplemente y no se le toma la atención debida, ¿no? En este caso veo que ustedes están actuando de una manera bastante decidida. Claro, porque la función principal del tribunal es esa, la tutela de los derechos de los ciudadanos. La Constitución señala que la educación es un derecho básico, fundamental, para que la persona pueda por lo menos cambiar y tener una mejor opción de vida en su desarrollo personal, profesional. El caso se refiere a dos hermanas que ya tenían más de 18 años y querían estudiar su secundaria, pero en la zona donde vivían, que era en la zona de Gao, Alto Amazonas, en esta zona, para ir a un colegio que se llama un centro educativo básico alternativo, porque ya tenían más de 18 años, tenían que transitar 4 horas, 2 horas por camino de trocha y 2 horas con un carro en una carretera firmada para llegar a la escuela, 4 horas de ida, 4 horas de regreso. Entonces ellas se lograron matricular en una escuela inicial donde estaba a 1 hora de camino, pero la UGEL no le reconocía sus estudios, porque le decía que ellas tenían que estudiar 4 horas de la zona donde trabajaba. Fueron al tribunal a pedir precisamente el tema de la tutela, el derecho a la educación, y el tribunal no solo le dio la razón a estas hermanas que necesitaban acceder a la educación en lugares algo cercanos y razonables a su domicilio, pero también el tribunal se preguntó cuántas ciudadanos en zonas todavía de extrema pobreza, como era el caso de esta joven, ¿no? Como Amazonas, Huancavelica, Cajamarca, que están en la misma situación, personas que quieren estudiar, pero que el Estado no les brinda una escuela cercana a sus domicilios. Entonces, hace 2 años, en el año 2017, el tribunal dijo, esto es un estado de cosas inconstitucional, y ordenó al Ministerio de Educación que genere todo un plan en las zonas, sobre todo rurales y de extrema pobreza, cómo va a atender el servicio educativo en estas zonas. Hemos tenido una audiencia el miércoles 12, el Minedu ha llevado un plan, está estructurando, nos ha planteado de que van a crear albergues en estas zonas para que los alumnos no tengan que ir y venir los mismos días, sino regresen los fines de semana, y una serie de medidas, como por ejemplo utilizar la infraestructura de las escuelas para que a la vez pues sea compartida también con otro turno noche o con otro turno de otra educación de otra edad, a fin de optimizar el servicio educativo. Y eso es lo que estamos poniendo, visibilizando, controlando a las autoridades del Minedu, porque el objetivo del tribunal es remover el aparato estatal para que a través de esta actividad pueda materializarse estos derechos fundamentales que tiene todo ciudadano, y con mayor razón el derecho a la educación, ¿no? Planteado en esos términos, qué importante es que se tome la atención que el tribunal
resuelva y que esto sea atendido por las instancias correspondientes, ¿no? Porque usted ha señalado algo importante, doctora Ledesma, ¿no? El caso puede sonar aislado, pero es el caso de millones de personas que están en esa condición. Ese es el gran aporte del tribunal de este pleno en esta sentencia. Ya no las sentencias se deben dar por el caso determinado, sino que utilizar este caso para extender a todos los peruanos y peruanas que puedan tener la misma problemática, ¿no? Eso es lo que llamamos un estado de cosas inconstitucional en la técnica jurídica, ¿no? Y no solo es dar tutela, en este caso a las ciudadanas, sino a todos los que puedan estar en las mismas condiciones, ¿no? Esa es la idea que tiene este pleno, y no solo dar esas sentencias, sino ahora supervisarlas. ¿Lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo? Bien, estamos dialogando con la doctora Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional, que tiene la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Permítame tocarle otro tema ya más de contexto, más de coyuntura, ¿no? Tenemos entendido que el próximo martes 25 van a realizar una deliberación pública remota, de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo, en la que se va a votar esta demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Que tiene que ver con la suspensión del cobro de peajes, ¿no? Sí, mire, una de las cosas que era una idea tabú en la Administración de Justicia, es que la deliberación que hacíamos los jueces, los 7 magistrados en el tribunal, se hacía a puerta cerrada, de manera reservada. Los proyectos sobre los cuales se debatían iban encriptados con claves para evitar que se filtren. Hoy eso se rompió. Desde que he asumido la presidencia del tribunal, esas deliberaciones son públicas, de público conocimiento, que se transmiten en vivo y en directo. Los proyectos se van a colgar en las redes para que la población opine sobre el tema. Y precisamente el 25 vamos a tener un proyecto de deliberación sobre el tema de los peajes. Ya lo hemos hecho en el caso del cierre del Congreso, que la deliberación fue pública y todos miraron hasta la forma como votaba cada uno. Ya lo hemos hecho en el caso de los toros y de la pelea de gallos, que también todo el mundo escuchó cuál es la posición de cada magistrado, y ahora vamos a hacer en el tema de la suspensión de los peajes. Ahora, este caso es importante porque es el primer caso que el Congreso nos remite una ley creada, sustentada, votada de manera virtual, de manera digital, ¿no? O sea, es una ley es una ley a partir del COVID, donde el Congreso crea una norma utilizando estos mecanismos virtuales, pero y a la vez que crea la norma de estos mecanismos virtuales, plantea temas de discusión, como por ejemplo, si se pueden suspender los contratos de concesión en las vías a través de una ley, como por ejemplo, solamente el Poder Ejecutivo es el único que puede en estado de emergencia dar estas medidas orientadas a la sanidad o al tema del tránsito en las carreteras o en los temas viales. Son preguntas que plantean y que uno va a tener que asumir un debate y una posición pública el martes 25, 9:30 de la mañana, por todo el pleno del tribunal. O sea, ya se conoce el fallo definitivo el día 25, doctora. Exactamente, porque forma parte de la transparencia y de la publicidad. Los fallos, cuando son de interés general, como es este caso, tienen que ser abiertos para que toda la ciudadanía sepa cómo se vota, quién vota y cuáles son sus argumentos de cada magistrado, por qué vota. Ahora, para finalizar y agradeciéndole la gentileza con RCR, doctora Ledesma, ¿cuál es la percepción que tiene usted como presidente del Tribunal Constitucional con esta permanente modificaciones, propuestas que realiza el Congreso, ¿no?, en diversos temas, ¿no? Y quizás los más conocidos han sido recientemente la AFP o la ONP, ¿no? ¿Esto no cree usted que genera una alteración jurídica en el país? Bueno, primero que el tema legislativo, por lo mismo que va a generar efectos para todo, irradiadores para toda la población, para todos los ciudadanos, para todas las personas jurídicas, deben ser leyes que se creen bajo un debate y bajo una deliberación que permita al final, de manera razonada y no emocional, no de manera subjetiva, ¿no?, generar estas reglas que permitan pues un mejor bienestar para los ciudadanos. Recordemos que vivimos en un modelo republicano,
y el modelo republicano desde que asumimos desde el año 1821 es un modelo que busca el bienestar común para todos. Por lo tanto, las leyes que se den deben ser instrumentos orientados a ese bienestar. Sin embargo, las leyes están generadas, consensuadas a través de unas reglas que están en la Constitución, y la Constitución señala qué es lo que puede hacer un congresista y qué es lo que no puede hacer, al igual que en el Ejecutivo, qué es lo que el Ejecutivo puede hacer y qué es lo que no puede hacer, y al igual el Tribunal, hasta dónde llegan sus competencias y no. Entonces, una primera reflexión es saber si lo que está haciendo el Congreso está dentro de esos márgenes de atribución que la Constitución le da o no le da. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión es si esos márgenes, si estoy actuando dentro de estas atribuciones, lo estoy actuando con la debida razonabilidad, con la debida, podríamos decir, profesionalismo, con la debida ecuanimidad, con la debida ponderación que debe existir al reflexionar y al crear una ley para todos los ciudadanos. Eso se lo dejo al razonamiento de cada congresista y de cada bancada, ¿no? Que tendrían ellos que responder. Doctora Marianela Ledesma, muy agradecido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. No va a ser la primera oportunidad que conversemos con usted. La comprometo más adelante a seguir abordando otros temas de interés. Muy agradecido, que tenga buen día, muy amable. De igual manera, muy agradecido a ustedes también y un saludo para todos sus teleaudientes. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.